Buenas, bienvenidos a otro capítulo más de la Guerra Sónica. En este video vamos a estudiar el proyecto Jericó. Es una obra de arte radiofónica, de arte sonoro, que produjo Gregory Whitehead en el 2006, se publicó. Y en esta obra aparece la idea del sonido más poderoso del universo. Utilizando esta idea del sonido más poderoso del universo, vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cómo en el desarrollo y en la evolución del armamento sónico se entrecruzan tanto lo que es ciencia como ciencia ficción, mitos, desarrollos militares, arte, etc. De esta manera nos vamos a enfocar en un concepto que es central a lo largo de la Guerra Sónica, que es el concepto de hiperstición. La hiperstición, recuerden que es una ficción que, aunque no es real, tiene la potencia de volverse real en sus efectos a través del consenso. Es decir, tenemos fe, creemos en cierto relato y justamente ponemos esfuerzos en hacer ciertas cosas a partir de cómo ese relato influye en nosotros, es decir, en un nosotros, en un colectivo. Para comenzar, arranquemos explicando qué es Proyecto Jericó. Proyecto Jericó es una obra radiofónica, justamente que se presentó en la radio, en la BBC, en el año 2006, del dramaturgo Gregory Whitehead. Es importante que es de un dramaturgo porque justamente, si bien es una obra de arte sonoro, tiene una gran carga dramática y un gran trabajo justamente performático y escénico a través de los sonidos. Y esta obra va a ser definida por Steve Goodman, el autor de la Guerra Sónica, como un paquete hipersticional. Cuando Goodman dice que Proyecto Jericó, esta obra radiofónica, es un paquete hipersticional, nos está diciendo que es una obra en la cual se ponen de manera conjunta un montón de hipersticiones de estas ficciones, de estas narrativas, que tienen la potencia de volverse real a través de sus efectos en el mundo. Es decir, a través de el consenso, de la creencia que tenemos en ese relato y cómo eso mueve cosas en el mundo, cómo nos movemos a partir de esos relatos. Y la cuestión de este trabajo del Proyecto Jericó es que se va a enfocar justamente en cómo la persecución del sonido más poderoso del universo, la búsqueda de descubrir o de crear ese sonido, justamente es una idea que, aunque no necesariamente sea del todo real, va a motorizar un montón de esfuerzos y de trabajos, de inversiones, para que se trate de desarrollar distintos armamentos sónicos, ¿no? Lo primero que hay que explicar para empezar a entender de qué se trata la obra es un poquito el guión. En el guión van a aparecer dos momentos. Un momento con una voz en off de una mujer que nos va a relatar lo que es el mito bíblico vinculado a Jericó y particularmente a los muros de Jericó, que ahora voy a proceder a explicar. Y por otro lado hay una voz en off masculina de un supuesto coronel, que es un coronel ficticio, ¿sí?, de un instituto ficticio que se llama el Instituto Jericó. Este instituto persigue el objetivo de descubrir o inventar el sonido más poderoso del universo. Y ese sonido es identificado como la voz de Dios. Dicen que el objetivo del Instituto Jericó es de alguna manera crear el contexto vibratorio adecuado para que se haga la voz de Dios. Para comprender los objetivos y los propósitos que persigue este instituto ficcional llamado Instituto Jericó, para entender qué es lo que nos está diciendo este coronel Manley, tenemos que entender primero qué es el mito bíblico de los muros de Jericó. En el mito bíblico de los muros de Jericó, Josué, el profeta, dirige justamente lo que sería el asedio de la ciudad de Jericó, que es una ciudad de los cananeos, ¿bien?, en Canaán. Y los muros de Jericó se consideraban de alguna manera como una muralla infranqueable y inexpugnable, ¿bien? Entonces, lo que van a hacer los israelitas es no derribarlo con violencia física, sino derribarlo a través del poder del sonido y del poder de la fe. Entonces, hay una serie de pasos, que no los recuerdo explícitamente, pero más o menos los voy a describir, en el que una vez que sitian la ciudad, durante 7 días dan una vez cada día una vuelta a la ciudad, llevan el Arca de la Alianza el último día, 7 sacerdotes van a ir rezando y haciendo unas oraciones, después suenan 7 trompas, que en realidad serían como 7 shofar, los cuernos, bien, del pueblo hebreo, y inmediatamente dice que finalmente se hace la voz de Dios, todo esto, ¿no?, por orden de Dios además, dice que finalmente gritan y se hace la voz de Dios y caen los muros y ahí finalmente pueden avanzar sobre la ciudad de Jericó, que va a ser central para la conquista de Canaán, para que los israelitas se instalen en esa tierra. A su vez, siguiendo esta idea, el coronel Manley del Instituto Jericó dice que el objetivo de este instituto es coordinar, por ejemplo, toda la cadena de oración que forma parte del cinturón bíblico de Estados Unidos, que es como todo el sector geográfico donde el protestantismo, las diferentes vertientes del protestantismo tienen mucha fuerza, y
sobre todo el protestantismo mesiánico, que tiene la idea de que tienen que hacer encima que venga el Mesías, o sea que tienen que crear ese contexto para que el Mesías vuelva, y dice que tienen que coordinar todas esas fuerzas para que se haga la voz de Dios, es decir, cargar el espacio aéreo de las vibraciones adecuadas para que se haga la voz de Dios, y así, bueno, tener justamente a Dios a su favor. ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, todo esto significa la idea de que hay que crear un contexto vibratorio adecuado para torcer la voluntad del otro, para afectarlo de una manera determinada y no necesariamente para derribarlo con violencia física, sino justamente para manipularlo a través del sonido, de las palabras, de la voz. La idea es la siguiente: el sonido más poderoso del universo no es el sonido más intenso, con más potencia, ¿sí? Con mayor amplitud de las ondas sonoras y con mayor capacidad justamente de mover el tímpano, mover objetos, sino que justamente el sonido más poderoso del universo es aquel que logra torcer tu voluntad, aquel que logra manipularte, aquel que logra afectarte. Entonces la idea es la siguiente: los muros de Jericó, para el coronel Manley del Instituto Jericó, van a ser una metáfora de derribar muros internos, de derribar un muro emocional de un otro, de un colectivo otro, de un enemigo, un adversario, etc. La pregunta es, ¿cómo llega a esta conclusión el coronel Manley? Y acá es donde empiezan a aparecer algunos acontecimientos históricos, algunos acontecimientos que realmente sucedieron y que se entrecruzan justamente con estas ficciones, estos mitos bíblicos, y acá es donde empieza a aparecer esta cuestión de lo hipersticional, ¿no? Esta mezcla incluso de relatos ficcionales, relatos hasta incluso conspiranoicos, que ya vamos a ir viendo varios, y acontecimientos históricos reales, que se entrecruzan y que ambos forman parte del desarrollo de la evolución de las armas sónicas. En este caso, ¿cuáles son los antecedentes que nos va a nombrar el coronel Manley? Él nos cuenta, con esa voz en off, ¿sí? Con un sonido de helicóptero de fondo y como esos sonidos radiales típicos de las comunicaciones militares en el campo de batalla, nos cuenta que en Vietnam estaban tratando justamente de utilizar el sonido como arma, y dice que lo que van a llevar adelante es el UFC, que es el Urban Funk Campaign, o sea, la campaña del Urban Funk. Y en esa campaña, en ese operativo, lo que van a hacer es utilizar un sistema de sonido con un montón de parlantes gigantes desde un helicóptero, se llama el Cutler, y van a utilizar sonido de alta intensidad. El coronel Manley dice que ellos van a bombardear al Vietcong, a la Vietnam comunista, contra la que peleaban, con sonidos de alta intensidad, con sonidos de heavy metal. Incluso en Apocalypse Now, esta escena aparece, en Apocalypse Now de Coppola, esta escena aparece y ponen, creo que música de Wagner, si no me equivoco, que de hecho fue una de las músicas que ponían y transmitían. Entonces, ese helicóptero, sobrevolando el manto verde de la jungla, pasaba intentando bombardear con ese sonido para infringir daño o ver de alertar o de justamente tratar de enardecer a los vietnamitas. Sin embargo, dice que no generaron nada y que no tuvo ningún efecto a simple vista o a simple observación, ¿no? Inmediatamente dice que pasaron a otra etapa y que llevaron adelante el operativo conocido como Wandering Soul. El Wandering Soul, que significa alma errante, que también es conocido el operativo como Wandering Ghost o fantasma errante. Y en este operativo lo que hicieron fue utilizar el mismo sistema de sonidos, esos parlantes que transmitían sonido muy potente, los trataron de coordinar con distintos helicópteros, poniéndolos en distintos lugares para que parezca que el sonido venía de todos lados, que era omnidireccional, omnipresente, que se parezca más, él dice, a la voz de Dios. Y lo que van a hacer es poner distintos discursos de voces habladas en el idioma de los vietnamitas, y justamente estas voces van a tratar de encarnar, ¿sí?, a los antepasados de los vietnamitas, y esta encarnación, ¿sí?, esta encarnación ficticia de las voces de los antepasados, ¿qué les va a decir a los Vietcong, al Vietcong que está abajo, a todos los vietnamitas? Les van a decir justamente, tienen que dejar de pelear, tienen que rendirse, no puede ser que sigan peleando en contra de la libertad. Pero bueno, ¿qué es la libertad en este caso? La libertad en este caso son los estadounidenses que vienen a traer la libertad, y la libertad al final es la democracia de corte occidental, liberal, etc., ¿no? Entonces, lo que pasó inmediatamente fue que los vietnamitas, en el medio de la noche, empezaban, por ejemplo, a disparar desde distintos lugares de la selva y revelaban, por ejemplo, posiciones. Si bien inmediatamente muchas veces los vietnamitas se escondían rápidamente en la jungla, en sus sistemas de túneles, etc., lo que descubrieron, según el coronel Manley, es que era más importante movilizar
afectivamente, es decir, movilizar y afectar a ellos, a los vietnamitas, más que simplemente bombardearlos con alta intensidad sonora. Y dice que de alguna manera ahí ya estaba el germen de ese descubrimiento de en qué consistía el sonido más poderoso del universo. Ahora, habiendo explicado un poco de qué se trataba esta obra radiofónica de Proyecto Jericó, vamos a tratar de analizar, de conocer un poco mejor cómo es esta evolución, esta historia no lineal de la guerra sónica. Y cuando decimos no lineal nos referimos a que los desarrollos del armamento sónico no siguen una linealidad que va de lo más simple a lo más complejo o del arma con el sonido menos poderoso a la más poderosa, sino que justamente a lo largo de esta historia de la guerra sónica, distintos armamentos van a justamente tomar distintas bifurcaciones, distintas direcciones. Algunos inventos van a justamente imposibilitar el desarrollo de otros o postergarlo. Otros inventos directamente van a llevar a que se invierta o se ponga esfuerzos en ir por un camino que después termina en un callejón sin salida. A veces ciertas ficciones alimentan ciertos desarrollos y ciertas inversiones científicas. A veces acontecimientos históricos reales son olvidados o no se les presta la suficiente atención y resulta que en ellos sí residía una gran clave, digamos, para comprender o desarrollar armamentos sónicos potentes. Entonces vamos a ver cómo se compone esta historia no lineal de la guerra sónica y del desarrollo de los armamentos sónicos. Arranquemos con este ejemplo. Gavreau, un científico francés que en los años 60 estaba tratando de desarrollar un cañón sónico, un cañón que utilizaba el sonido de alta intensidad, en un momento va a virar sus investigaciones científicas hacia el intento justamente de desarrollar un cañón sónico, pero que no utilice sonidos de alta intensidad, sino infrasonidos, es decir, estos sonidos tan graves que no podemos escuchar, pero que sí podemos sentir en el cuerpo, ¿bien? Que forman parte de los sonidos inaudibles. ¿Qué pasó? Durante el desarrollo de estos inventos salieron un montón de informes que sostenían que las personas que participaban de estos experimentos y de ese laboratorio sónico van justamente a sufrir un montón de percances, por ejemplo malestares, vómitos, náuseas, y se llegó a decir, lo cual hoy en día forma parte de cierta ficción, de cierta mitología, porque no sabemos si a ciencia cierta si eso fue así, se llegó a decir que algunos incluso habían llegado a tener colapsos de sus órganos y que habían tenido heridas recontra graves. Más allá del mito, más allá de que no sabemos si esto fue realmente así, lo que sí dejó como antecedente es que cuando se trabaja con infrasonidos, si queremos utilizar un cañón sónico, no podemos utilizar un cañón, por ejemplo, que dirija el sonido en todas las direcciones, que sea omnidireccional, sino que hay que dirigirlos, porque si no, justamente la persona que está emitiendo esos sonidos inaudibles, en este caso infrasonidos, puede salir dañada. Directamente esa idea, más allá de si era o no era real en ese momento, justamente va a marcar una forma de desarrollar armamento sónico a posteriori. Otro caso importante es el del científico Zippermayer, un científico nazi, que va a desarrollar primero las bombas termobáricas. Y además de las bombas termobáricas, que fue una de las cosas que le dio mucha legitimidad, además de otros inventos y de otros descubrimientos, él va a intentar desarrollar supuestamente un cañón de vórtice que generaría una especie de vórtice entre distintas fuerzas a partir del sonido que tendrían, según ellos, la potencia de derribar aviones, o sea que sirve como sistema de defensa aérea. La realidad es que esto no existe, nunca fue posible. Sin embargo, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, Zippermayer va a seguir viviendo en Austria, después en Alemania, y va a ser visitado una y otra vez por distintos científicos estadounidenses, por distintos científicos y diplomáticos británicos, y van justamente a interrogarlo y van a consultarlo para que él trate de ayudarlos a desarrollar este cañón de vórtice, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, podemos ver en este antecedente? Algo que siempre nos va a pasar, o que nos va a pasar seguidamente en realidad con la guerra sónica y con el desarrollo de armas sónicas, y es que justamente, aunque esto era un mito, justamente un mito nazi, como hay tantos mitos nazis, bien, aunque esto era un mito, va a motorizar un montón de esfuerzos e incluso inversiones en Gran Bretaña y en Estados Unidos sobre todo. Entonces acá podemos empezar a ver cómo a veces las cosas no tienen que ser del todo real y comprobables para que terminemos poniendo esfuerzo en esa dirección, ¿bien? Luego otro caso muy curioso es el caso Noriega. Este caso a mí me encanta. Noriega, que fue un servicio de inteligencia de la CIA, que además fue narcotraficante,
es famoso el caso, básicamente se les descontroló como agente a Estados Unidos y Estados Unidos en un momento decide boletearlo, decide fletarlo, decide matarlo, etc. Noriega termina refugiado en un edificio, creo que en la embajada de Estados Unidos, si no me equivoco, en Panamá, y el ejército de Estados Unidos va a terminar justamente sitiando y rodeando el edificio. Y cuando rodean el edificio, lo que hacen es, durante toda la noche en que están esperando que Noriega salga del edificio para atraparlo, van a utilizar música para tratar de manipularlo afectivamente y convencerlo de que salga. Lo curioso es que van a utilizar una lista de reproducción, una playlist, que les va a brindar una radio de Estados Unidos, no me acuerdo cuál radio es, creo que es una de la Radio Nacional de Estados Unidos, y en esta lista aparecen un montón de canciones en el cual justamente las letras son las que de alguna manera tratan de afectar y de manipularlo a Noriega para convencerlo de que salga. Es como si fuera una especie de tortura o de manipulación, ¿no? Que ellos van a llamar como una especie de psicocorrección acústica. ¿Qué música les ponen? Bueno, canciones por ejemplo como Nowhere to Run, Run to the Hills, todas canciones que refieren a vas a tener que correr o no tenés ningún lugar al que correr, todas como canciones referidas justamente a vas a tener que escapar o intentar escapar o ni intentes escapar, bueno, todas como canciones, aunque algunas incluso contradictorias en sus mensajes, pero que referían a esta idea de escapar, o también muchas canciones referidas a la idea de una última noche de amor. Esta es nuestra última noche de amor. ¿De amor entre quién? Entre la CIA y Noriega. Justamente como tratando de aludir a la idea de, bueno, hasta acá llegó nuestra relación, hasta acá llegó nuestro vínculo afectivo, es decir, nuestro vínculo entre usted, agente que ahora se nos fue de las manos, y nosotros, la CIA. Y por otro lado también, otro caso que es bastante curioso es el de los Davidianos, que era una secta en Texas que también se descontroló y en un momento la policía y el ejército deciden intervenir la secta y ellos quedan como refugiados ahí en el campo, toda la secta, toda la gente es con el líder. David, no me acuerdo si era Kosher, bueno, algo así el apellido. Y lo que van a hacer es poner un montón de sonidos, música pop, pero también sonidos de sierras, distintos sonidos súper molestos, incómodos, todo para tratar justamente de volver un poco loca a la gente que estaba ahí adentro y convencerlos de que tenían que salir. Esto también ellos le van a llamar como una especie de psicocorrección acústica, ¿bien? ¿Y qué es lo que podemos ver en estos casos? Bueno, podemos ver justamente que son antecedentes del intento de utilizar músicas y sonidos que sirven para un fin o un objetivo con otro propósito. Por ejemplo, utilizar rock y pop como una música para manipular a alguien, ¿bien? Para justamente torcer la voluntad de alguien. Y esto nos lleva justamente a un caso que me parece uno de los más pavorosos, uno de los más feos, que tiene que ver con los casos de Fallujah en Irak y Guantánamo en Cuba, en el cual justamente los estadounidenses van a practicar la tortura utilizando música pop. ¿Y qué nos deja esto como aprendizaje? Bueno, justamente que la forma en que nos afectan los sonidos no dependen propiamente de cómo están compuestos los sonidos, sino que muchas veces dependen de cómo somos programados para que esos sonidos nos afecten. Es decir, del contexto y también de cómo nosotros, nuestro cuerpo se setea, es seteado y es configurado para sentir de una manera determinada. Paso a explicar. Tanto en Fallujah como en Guantánamo, por ejemplo, se torturaba poniendo música pop, Britney Spears, por ejemplo, ¿no? Y lo que se descubrió es que esta música que supuestamente está dirigida hacia el placer, hacia el goce, hacia el disfrute, bien, hacia la algarabía, etc., lo que producía era que en los torturados, ya a partir de justamente tener la costumbre o el antecedente de haber sido torturado con esa música, una vez que esa música sonaba, ya se activaba en ellos, en su cuerpo y demás, todos los patrones, digamos, todos los indicios de una persona que está viviendo ansiedad, miedo, etc. Entonces justamente lo que nos deja entrever este antecedente, el de Fallujah y el de Guantánamo, es que los sonidos no tienen que significar o no pueden afectarnos directamente de una manera ya predeterminada y preconfigurada, sino que muchas veces depende de las memorias que tenemos previas, de cómo se programa nuestro cuerpo a partir de esas memorias. Entonces, esta música pop, estos sonidos que se supone que son para el goce, para el placer, para el disfrute, ¿bien? En otro contexto y programando los cuerpos de otra manera, pueden justamente
hacer que segreguemos todo lo que segregamos cuando sentimos miedo y terror. Bueno, ahora sí les voy a contar sobre algunas armas sónicas que realmente existen y que se utilizan tanto en procedimientos militares como procedimientos policiales y que tienen que ver con todo este desarrollo de las armas sónicas. Entre las principales armas que se utilizan para, por ejemplo, dispersar una multitud, para afectar a un grupo de personas, tenemos, por ejemplo, estas tres. El LRAD o Long Range Acoustic Device, que sería como un dispositivo acústico de largo alcance, es una de las más utilizadas. Si ponen de hecho en YouTube, les va a aparecer inmediatamente protestas en Estados Unidos, hay una protesta en Serbia que siempre aparece ese video, que es un gran parlante que de hecho proviene del Kurtler, ese que les había mencionado que se utilizó en Vietnam. Es una sofisticación de ese aparato y se utiliza justamente para emitir ondas sonoras que te hacen doler la cabeza, te marean, te generan un montón de malestar inmediato. Entonces uno sale corriendo de adelante de esas vibraciones, ¿bien? Te hacen moverte de ese espacio. También se utiliza el Long Range Acoustic Device para dirigir mensajes a kilómetros. Por ejemplo, en Gaza se utiliza de una manera extremadamente maliciosa, y es que del otro lado de las murallas de Gaza, ¿sí?, se proyectan mensajes en el cual se dice, por ejemplo, se le dice a la población: aléjense de tal punto porque vamos a bombardear ese punto. Bien, a veces se usa como advertencia para los civiles, pero muchas veces también lo que se ha hecho de manera un tanto escabrosa es decir a la población: diríjanse a tal punto o salgan de tal lugar porque vamos a bombardear esa zona, y terminan reuniendo a la gente en un lugar para bombardear ese lugar y asesinar civiles. Así que bueno, el Long Range Acoustic Device. Otro, el grito, utilizado también por las Fuerzas de Defensa de Israel. El grito fue un arma utilizada en Jericó en el año 2005 para la evacuación de colonos israelíes en Jericó justamente, e inspiró evidentemente a Gregory Whitehead a crear esta obra precisamente. Y en el grito, en este arma, lo que se hace es utilizar ciertas frecuencias en particular para afectar el oído interno y justamente producir náuseas y malestar y alejar a las personas. El mosquito, este fue utilizado por ejemplo en Gran Bretaña, en Irlanda, en distintas movilizaciones estudiantiles y movilizaciones de jóvenes, y este tiene una curiosidad. Yo le digo que es como un arma gerontocrática, es decir, para garantizar el poder de los viejos, de los gerontes, sobre los jóvenes. En ese caso, el mosquito, ¿qué es lo que tiene? Que emite un tipo de frecuencia por encima, por ejemplo, más o menos de los 15.000 Hz y 6.000 Hz, que son rangos frecuenciales que con el paso de los años nosotros dejamos de escuchar. De los 25 años más o menos en adelante, se estima, empezamos a perder la capacidad de oír esos sonidos. Entonces, si una persona de edad avanzada utiliza ese arma contra jóvenes, es probable que no lo afecte, pero que sí afecte a los jóvenes. Por eso digo que me parece que es como un arma gerontocrática. ¿Cuál es la curiosidad del mosquito? Que era un arma que se utilizaba para repeler roedores, o sea, para repeler ratas, tratar a los adolescentes y a los jóvenes como ratas. Estas armas, por ejemplo, son típicas armas de lo que en el capítulo anterior veíamos como la tendencia centrífuga dentro de la guerra sónica, es decir, una fuente sonora y alejar a las personas, ¿sí?, de la fuente sonora. En Instituto Jericó, en Proyecto Jericó, en esta obra, la idea del sonido más poderoso del universo es contraria a este tipo de armas. Estas armas son justamente no tan poderosas, solo sirven para ciertos casos, cuando en realidad las armas más poderosas se supone que son aquellas que tienen la potencia de manipular y sobre todo de afectar y de torcer la voluntad, pero no justamente repeliendo, sino haciendo que la población vaya en una dirección y aprovechando esa energía, no simplemente dispersándola. Luego también hay algunas armas curiosas, como por ejemplo los láseres sónicos, que se conocen hoy en día como altavoces holosónicos, que inspirados por ejemplo en la ciencia ficción de Minority Report, son parlantes, altavoces que tienen justamente la potencia de crear un sonido demasiado direccional, por ejemplo si lo pusiéramos en un techo, en el cual solo se puede escuchar cuando estamos pasando frente a ese altavoz. Entonces, en Minority Report, en la película, aparecen justamente como dispositivos para dirigir publicidad. Entonces ahí podemos ver cómo se empieza a entrecruzar lo que es lo comercial con la ficción y con el desarrollo de estas tecnologías, ¿bien? Por ejemplo, otro caso muy conocido es el de Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin,
y William Burroughs, un artista muy conocido también, que se preguntaban, por ejemplo, si podían utilizar infrasonidos, es decir, subgraves, para hacer que la gente se mueva en los conciertos de una manera determinada, es decir, para afectar una multitud, para ponerla a bailar, para ponerla a vibrar de una manera. Y aunque los utilizaron en distintos conciertos, el problema justamente es cómo comprobamos si eso afectó o no afectó a la multitud de esa manera. Entonces otra vez tenemos este problema, estos callejones sin salidas en los cuales no tenemos la capacidad de comprobar los efectos reales de esas armas o de esas utilizaciones, de esas tecnologías sobre una multitud. De hecho, justamente planteando esta cuestión de la dificultad de observar los verdaderos efectos de algunos armamentos sónicos, tenemos el caso Altman. Altman es un científico que en el 1999 va a ir a un congreso vinculado al complejo militar industrial estadounidense y va a exponer en ese congreso cómo se invierte un montón de dinero en el intento de desarrollar distintas armas sónicas que según él no tendrían ningún efecto y que es pura mentira. Él dice, es imposible que haya armas que nos conviertan en un manojo de nervios, en un manojo de malestar, dice él, usa esa palabra, y que nos hagan huir, nos saquen corriendo. Dice como que no tienen esta potencia policial ni militar. Unos años después, el desarrollo, por ejemplo, del Long Range Acoustic Device va a dejar totalmente offside a Altman y va a dejar en claro que tenemos la potencia de direccionar sonidos y de afectar personas y cuerpos para repelerlos y hacerlos correr. Bien. Y además, otra de las cosas en las que ignora Altman, y esto es lo que dice Steve Woodman, es que ignora el componente afectivo. Es decir, de cómo algunas armas, algunos sonidos tienen la potencia para afectarnos más allá de si realmente nos perturban y nos hacen daño fisiológico. Es decir, si creemos, por ejemplo, que X parlante, un Long Range Acoustic Device, nos va a hacer daño, es probable que nosotros en una movilización, por ejemplo, no nos paremos frente a esa arma. Y ahí ya los policías, por ejemplo, en este caso, ¿no?, ya logran un objetivo táctico y estratégico de organizar a la multitud de una manera y no de otra. Entonces, lo que dice Steve Woodman es que el componente afectivo, cómo nos puede afectar, y también la ficción o las narrativas, aquello que creemos, ¿sí? Acá vuelve a aparecer la idea de la hiperstición, ficciones que se vuelven reales a través de sus efectos, tienen la potencia justamente de estructurar una forma de movernos en el espacio, una forma de habitar ese espacio. Y por último, para concluir este capítulo, Steve Woodman nos da una imagen que según él representa fielmente cómo es la historia del desarrollo del armamento sónico. Como les decía, no se trata de una historia lineal en el cual se pasan de tecnologías más sencillas a tecnologías más complejas, sino que lo que tenemos es una especie de tejido convoluto, dice él, bien. Los tejidos convolutos, el más conocido es la corteza cerebral, en el cual tenemos justamente circunvoluciones, bifurcaciones, surcos, solapamientos, bien. Y justamente la historia del armamento sónico es así. A veces un relato conspiranoico, un relato ficticio, hace que se solape o que se superponga sobre algún invento que sí tenía una potencia real de afectar fisiológicamente o psicológicamente a un grupo. Justamente el desarrollo del armamento sónico no va a seguir siempre esta linealidad de la eficiencia tecnológica y técnica, sino que a veces justamente un mito, un relato conspiranoico va a afectar la manera en que desarrollamos las tecnologías. A veces descubrimientos reales son olvidados y postergados, a veces se entrecruzan, por ejemplo, cuestiones que vienen de lo comercial con lo militar, con lo artístico, y se superponen para crear un armamento sónico específico. Entonces tenemos justamente un tejido que es mucho más complejo que simplemente una cuestión lineal de evolución o desarrollo en términos de mejora, ¿bien? Entonces, la idea del tejido convoluto de la historia nos refleja un poco que esto no es tan simple, que esto es mucho más complejo, que esto es mucho más enrevesado, ¿bien? Y nos revela que no solo se trata de una eficiencia técnica, sino que, como les decía en el caso de Altman, lo que importa también es la movilización afectiva, cómo movilizamos afectivamente los cuerpos, cómo afectamos a los cuerpos. Y para ello hay que comprender o tener en cuenta las potencias de las programaciones de esos cuerpos, cómo están seteados esa comunidad, ese colectivo, para justamente sentir miedo, ansiedad, distintos afectos, ¿no? Ser afectado de diferentes maneras. Y cuando nosotros tenemos esto en cuenta, no podemos pensar que las cuestiones son simplemente lineales, sino que hay que ver de manera situada y de manera plural los distintos armamentos sónicos que podemos utilizar en distintos lugares. Además, pensemos lo siguiente: si bien nosotros vimos dispositivos,
bien, armas sónicas que podemos entender como dispositivos específicos. La idea de arma sónica, la guerra sónica, que es una batalla por la percepción, va mucho más allá. Una canción puede convertirse en un arma sónica en cierto contexto. Justamente los voy a dejar ahora con un ejemplo de un arma sónica que, todo lo contrario a repeler cuerpos, intensifica cuerpos, los junta, los aúna para potenciarlos, para aumentar su energía y justamente fervorizar a un colectivo. De hecho, ahora los voy a dejar con un pequeño fragmento que refleja precisamente cómo a veces los armamentos sónicos no son dispositivos ni armas como las conocemos, sino que justamente en esta batalla por la percepción, a veces una música, un sonido puede convertirse en un arma para potenciar a un colectivo, para energizar a un colectivo. Los voy a dejar con un ejemplo de un rito iraní que hace conmemoración a la batalla de Karbala, que es básicamente la batalla que da inicio al gran cisma dentro del mundo musulmán y que consolida el bloque chiita, que es el bloque más representado con Irán, pero también que chiitas hay en otros lugares, ¿no? Y en este canto se conmemora a los mártires de aquella batalla de Karbala en la cual se separa el mundo musulmán y, como les decía, se consolida este otro bloque religioso, espiritual, vinculado al mundo iraní. Y lo que vamos a ver es justamente que a veces es más importante movilizar a un grupo internamente que simplemente afectarlo fisiológicamente. Y creo que en esto reside en última instancia el sonido más poderoso del universo. Y si llegaron hasta acá, les agradezco profundamente. Espero que se queden un ratito a escuchar el fragmentito que les comparto. Y no duden en suscribirse, así podemos ser más, discutiendo, comentando, así no estoy hablando solo. Así que bueno, esto fue un capítulo más de La Guerra Sónica. Mi nombre es Mateo Guzmán, profe Mate para los amigos. Y espero que nos sigamos encontrando aquí, en este lugar, la base sónica. Saludos. دنیا شده آماده یک جنگ جهانی دنیا شده آماده یک جنگ جهانی فریاد شیاطین جهان خار یهودی بیرون زده از حنجره شاه سعودی بیرون زده از حنجره شاه سعودی تکفیری و وهابی و داعش شده همدست اینها همه زیر سر شیطان بزرگر تا روح خدا در دل این خاک دمیده تا روح خدا در دل این خاک دمیده دشمن به خودش یک شب آرام ندیده دشمن به خودش یک شب آرام ندیده کم کم همه جا میرسد آوای حسینی بین المللی میشود این ارث خمینی آرام و قرار همه یک کفر به هم خور بیداری اسلامی دنیا که رقم خور با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردیم ما پاسختان را به دم تیغ سپردیم از منطقه ما حذف شده واژه تسلیم در شام و عراق و یمن آماده جنگی در شام و عراق و یمن آماده جنگی بر ابر حاصل بابیل ببارد بر قلب تل آویو که سجیل ببارد فردا که دم حیدری از کعبه برآید فردا که دم حیدری از کعبه برآید دوران معاوی صفتها به سر آید این پرچم شیعه است که بر قله دنیا هر کس علی دم بزند هموطن ما یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی بر پرچم سبز عربستان سعودی حیدر حیدر